Bienvenidas y bienvenidos a El lenguaje de visualización de datos. En este módulo vamos a explorar algunos elementos claves en este lenguaje, empezando por la importancia de analizar el contexto situacional, la audiencia, el mecanismo de comunicación y el tono que deseamos. Veremos distintos conceptos que nos van a garantizar la comprensión del contexto, porque este es un paso esencial cuando se trata de crear contenido visual y de ilustrar las variables de Infosegura. En primer lugar, vamos a entender la diferencia entre lo que es un análisis exploratorio y uno explicativo, luego algunas claves para entender la situación comunicativa, luego algunas preguntas para obtener información sobre el contexto y finalmente vamos a ver lo que se conoce como storyboarding o la creación de guiones gráficos para estructurar nuestra información. El primer paso para entender cómo funciona el lenguaje de visualización de datos es comprender la diferencia entre un análisis exploratorio y un análisis explicativo. El análisis exploratorio es el que se hace para precisamente explorar los datos, es decir, para pasar por toda la información que tenemos y encontrar las claves más importantes, lo que debemos transmitir a nuestra audiencia. El análisis explicativo es precisamente el que consiste en explicar a nuestro público los mensajes más importantes. Esto podemos comprenderlo mejor con un ejemplo. El análisis exploratorio equivale a abrir 100 ostras, es decir, analizar toda la información para conseguir 2 o 3 perlas, es decir, las 2 o 3 claves más importantes de todos los datos que hemos analizado. Mientras que el análisis explicativo consiste precisamente en dar a conocer esas 2 o 3 perlas. La audiencia no debería abrir cada una de esas ostras, más bien debería ser presentada con la información más importante que nosotros hayamos conseguido en nuestra exploración. El segundo paso más importante para entender el lenguaje de visualización de datos y la importancia del contexto antes de empezar a visualizar los datos es entender el quién, el qué y el cómo. El quién se refiere a nuestra audiencia, es decir, a quién nos vamos a dirigir, quién va a recibir la información que estamos comunicando. Entre más sepamos de la audiencia a la que nos vamos a dirigir, más podremos adecuar nuestra información a su contexto específico. Es decir, nosotros no nos comunicamos de igual manera a una persona de 15 años que a una persona de 45 años. ¿Por qué? Porque tienen intereses distintos, porque tienen formas de entender distintas. Entonces, entre más sepamos sobre la audiencia a la que nos vamos a dirigir, mejor, porque podemos adaptar nuestra información a sus necesidades. El qué, por su parte, se refiere a nuestro objetivo comunicativo. Es decir, ¿qué queremos que la audiencia sepa o haga? Siempre debemos tener un objetivo para poder adecuar nuestra información. Y dentro de este aspecto también cabe el mecanismo que vamos a utilizar, es decir, si va a ser un texto escrito o una presentación, ya que el nivel de detalle que se necesita es distinto, y el tono que queremos emplear, dependiendo, por ejemplo, de la seriedad del asunto. Y por último tenemos el cómo. Solo cuando ya hemos identificado quién es nuestra audiencia y qué es lo que necesitamos que sepa o haga, es que podemos pasar a los datos, es decir, cuáles son los datos que tenemos a nuestra disposición que nos pueden ayudar a comunicar nuestro mensaje de la mejor manera. Para concretar un poco la manera de obtener la información que necesitamos para entender el contexto, estas preguntas nos pueden ayudar. ¿Qué tipo de trasfondo o información básica es necesaria? ¿Quién es nuestra audiencia y qué sabemos sobre ella? ¿Qué sesgos pueden llegar a tener? ¿Qué datos tenemos a nuestra disponibilidad que nos ayudan a argumentar? ¿Y cuáles son los riesgos? Es decir, cuáles son los factores que pueden debilitar nuestro argumento. ¿Cómo tendría éxito nuestra comunicación? Es decir, ¿cuál sería la situación ideal después de comunicar? Y si solo tuviésemos un tiempo limitado o una oración en la que podemos transmitir a nuestra audiencia todo lo que tienen que saber, ¿qué sería? Estas 2 últimas preguntas son las más esenciales. ¿Por qué? Porque saber cuál es el resultado que deseamos lograr y cuál es el mensaje más importante son las 2 claves para poder estructurar nuestra información. ¿Y cuál es entonces una de las maneras más efectivas de empezar a estructurar nuestra información? Bueno, podemos utilizar la técnica del storyboarding o la creación de guiones gráficos, en la que sencillamente realizamos un esquema bastante preliminar sobre el cual nos podemos basar para empezar a desarrollar nuestra información. El primer paso no es de una desarrollar la información, sino tener un esquema sobre el que trabajar. Y aquí podemos hacer distintos guiones gráficos en los que analizamos la problemática, cuáles son las ideas que tenemos para abordar la problemática, quién es nuestra audiencia, es decir, una lluvia de ideas que nos puede ayudar a estructurarnos, organizarnos y a partir de allí concretar cómo vamos a comunicar nuestro mensaje con toda la información contextual que tengamos. Y por último, es importante recalcar que aunque pueda parecer que todo este proceso de análisis nos detiene en nuestro proceso comunicativo, en realidad nos ahorra muchísimo tiempo, porque entender el contexto es el primer paso para empezar a visualizar datos.
Y con esto finalizamos el módulo de el lenguaje de visualización de datos. Ahora es su turno de explorar todos estos pasos esenciales para crear contenido visual.